En esta presentación que denominamos encuesta, vamos a ver cómo podemos captar de una manera sencilla toda la información que necesitamos de los expertos para llegar a obtener el objetivo final, que es la priorización, en este caso de los jugadores, en función de todas las variables y de su importancia. Este sería un esquema clásico de cuando pretendemos valorar un jugador. En este caso sería el jugador X, que queremos valorar. Hemos elegido una serie de comparables, el comparable 1, comparable 2, comparable 3, y tenemos definidas una serie de variables explicativas, como son las características deportivas, las personales, las contractuales, y dentro de cada una de esas variables primarias tenemos una serie de variables de segundo orden, como son dentro de las deportivas, los goles, los disparos, asistencias, etc. De las personales, la edad, el liderazgo, y de las contractuales, el club y los años de contrato. Bien, ahora el primer paso que hay que hacer es ponderar todos estos aspectos. Por un lado, primero tendremos que ponderar todas las características. Primero empezaremos por ponderar las variables del primer nivel y después ponderaremos las variables, dentro de cada una del primer nivel, todas las variables de ese segundo nivel. Y después tendremos que ponderar los jugadores en función de cada variable. Y en este último caso, cuando tenemos que ponderar los jugadores, hay que tener en cuenta que hay variables de tipo cuantitativo y variables de tipo cualitativo. Variables de tipo cuantitativo son los goles, los disparos, las asistencias, y variables de tipo cualitativo pues son el liderazgo, la integración, etc. Y en función de cómo es la variable, el tratamiento que haremos para la ponderación, como sabemos, es distinto. Bien, vamos a ver primero cómo ponderamos las variables. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ponderar las variables del primer nivel, o sea, las características deportivas, las personales y las contractuales. Para ello, presentamos este tipo de encuesta al experto, en la cual, como vemos, hemos definido ahí en una pantalla, pues por un lado los criterios, están en ambos lados de la encuesta, criterios y criterios, y lo que hacemos es pedirle al experto que nos compare en función de la escala de comparación pareada que tenemos aquí, extremadamente más importante, mucho más importante, bastante más importante, moderadamente más importante, que nos diga, en este caso, qué es más importante en la determinación del valor de los jugadores, las características deportivas o las características personales. En este caso nos está diciendo que las características deportivas. ¿Y cuánto más importante? Nos dice que es bastante más importante. Después comparamos las deportivas con las contractuales. ¿Cuáles son más importantes en el valor del traspaso de los jugadores? Nos está diciendo el experto que las características deportivas. ¿Y cuánto más? Pues moderadamente más importante. Y finalizamos comparando las personales con las contractuales. En este caso el experto nos dice que las contractuales es moderadamente más importante que las personales. Con esta información nosotros construimos la matriz de comparación pareada. Si las características deportivas es bastante más importante que las personales, pues la notación, como sabemos, es 5:1. Si las características deportivas es moderadamente más importante que las contractuales, la cuantificación es 3:1. Y en este caso, que las contractuales son moderadamente más importantes que las personales, la cuantificación es 1:3. Ya tenemos la matriz de comparación pareada y la resolvemos utilizando el programa de cálculo de HP. Por un lado, confirmamos que es consistente, 3,72%, y aquí tenemos el vector propio que nos está diciendo que para este caso el experto considera que las características deportivas son el 63,7% o marcan el 63,7% de la importancia del valor de los jugadores. Las personales el 10,47% y las contractuales el 25,83%. Bien, después de esto ya tenemos ponderadas las características del primer nivel. Ahora vamos a ponderar las características del segundo nivel dentro de cada una de las características del primer nivel. Empezamos con las deportivas y planteamos esta encuesta, que es similar a la anterior, pero en fin, es más extensa porque hay más variables. Y aquí comparamos qué es más importante, los goles o los disparos a puerta. Nos dice el experto que los goles son mucho más importantes. Los goles o las asistencias. Nos dice el experto que los goles es bastante más importante. Así seguimos comparando todas las variables.
Y con esa comparación que tenemos aquí en esta pequeña encuesta, construimos la matriz de comparación pareada. Verificamos que es consistente y aquí tenemos la ponderación de las variables del segundo nivel respecto al primer nivel. Y seguimos, ya tendríamos aquí la ponderación de estas variables del segundo nivel dentro de las estadísticas deportivas. Ahora seguimos comparando estas variables personales. Para ello, pues planteamos también la encuesta, ¿qué es más importante, la edad o el liderazgo? El experto nos dice que la edad es moderadamente más importante. ¿Qué es más importante, la edad o la integración? El experto nos dice que la edad es moderadamente más importante. Con esta información construimos otra vez la matriz de comparación pareada, verificamos la consistencia, vector propio. Y finalmente nos vamos ya a la tercera, a las contractuales. También con la pequeña encuesta, que en este caso es una sola comparación, construimos esta matriz y aquí tenemos la solución. Con ello ya tenemos todas las ponderaciones de las variables. Pero a nosotros nos interesa conocer la ponderación final de las variables del segundo nivel. Y para ello lo que hacemos es multiplicar dentro de las deportivas su ponderación por la ponderación que han tenido las variables del segundo nivel dentro de las deportivas. De forma que esta multiplicación de 63,70 por 55,36 nos dice que los goles tienen una ponderación final de 35,26. El producto de 63,70 por la ponderación de los disparos nos dice que los disparos tienen una ponderación final del 6,99. Así vamos haciendo con todo. En este caso, en las personales sería multiplicar la ponderación de las personales por la ponderación de las variables que están dentro de las personales y lo mismo en el caso de las contractuales. Y aquí definitivamente tenemos la ponderación final de las variables sobre las cuales vamos a ponderar los jugadores. Bien, una vez ya tenemos definido la ponderación de todas las variables, nos queda por definir la ponderación de los jugadores con respecto a cada variable. Y aquí vuelvo a recordar que tenemos dos tipos de variables, variables cuantitativas y variables cualitativas. En el caso de las variables cuantitativas, como ya sabemos, como por ejemplo el tema de los goles, lo que hacemos, obtenemos el vector propio normalizando por la suma. En este caso, el jugador X metió 25 goles, el comparable 1, 28, el comparable 2, 22, sumamos 105 y dividimos cada elemento por la suma y nos dice que el vector propio del jugador X, la ponderación del vector del jugador X es el 23,80, del comparable 1, 26,66. Entonces ya tenemos aquí el vector propio de los jugadores con respecto a la variable cuantitativa goles. De la misma forma lo haríamos con todas las variables cuantitativas. Y en el caso de las variables cualitativas, pues plantearíamos al experto o a los expertos otra vez la encuesta por la cual nos comparasen, por ejemplo, en el tema del liderazgo, qué jugador es más líder, el jugador X que queremos valorar o el comparable 1. En este caso nos está diciendo que el jugador X es bastante más líder que el comparable 1. El jugador que queremos valorar o el comparable 2. Nos dice que es moderadamente mejor el jugador que queremos valorar. Con esta información la pasamos a la matriz de comparación pareada, verificamos la consistencia y ya tenemos el vector propio. Y eso haríamos con todas las variables explicativas cualitativas. Una vez ya hemos hecho todas estas comparaciones, tenemos por un lado la ponderación final de las variables y por otro lado la ponderación de los jugadores con respecto a todas las variables. En este caso, con respecto a los goles, con respecto a los disparos, a las asistencias. En todos estos de aquí, como son variables cuantitativas, lo haríamos normalizando por la suma. Y en estos de aquí, que son variables cualitativas, lo haríamos mediante las matrices de comparación pareada a partir de la información que los expertos nos dan. Ya con esta información, como ya sabemos, el producto de ambas matrices nos daría la ponderación final de los jugadores para todas las variables y su importancia, y con ello calcularíamos el ratio y tendríamos el valor del jugador X que queremos valorar. Bien, y con esto damos por finalizada esta presentación de la encuesta que nos puede servir para captar la información de los expertos a la hora de ponderar todas las variables y los jugadores con respecto a cada variable.